Hablemos de la situación del agua en nuestro país. En una publicación de Proceso, Luis Miguel Cano López comenta: un gobierno capturado trabaja para quienes lo controlan. Sus acciones no buscan el beneficio colectivo, sino incrementar el poder del sector dominante. Muchas de las veces incluso las leyes se encuentran dispuestas para legitimar este tipo de acciones. Nuestro gobierno, en este caso para nosotros es el desgobierno actual, ha dado constantes muestras que me llevan a pensar, dice el autor, que no trabaja para el bien de la mayoría de la gente, ni para la protección de sus derechos, sino para establecer privilegios para algunos grupos de interés. Al parecer, la política hídrica nacional no es la excepción. A esta fecha ya son tema de polémica los decretos de reservas de agua expedidos por el presidente de la República, el pendejo nacional. En ellos se nos recuerda que hay disponibilidad de agua, por lo que procede redistribuirla para su mejor aprovechamiento en consonancia con la garantía del equilibrio ecológico. Su fin es suprimir vedas preexistentes para luego ordenar que el agua disponible se destine parcialmente para los usos doméstico y público urbano o para uso ambiental o de conservación ecológica en las diferentes cuencas, así como que el agua disponible no comprometida bajo estas reservas parciales sea concesionada o asignada para quien la pida primero, ello sin afectar a nadie al reconocer las concesiones o asignaciones previas y con títulos vigentes. Ante la crítica, el desgobierno postula, agrego yo desgobierno, que con tales decretos no se privatiza el agua ni se otorgan beneficios indebidos a nadie, además de que son producto de un largo proceso de participación de los usuarios organizados en los consejos de la cuenca respectivos. Por el contrario, indica que permitirán preservar el medio ambiente y asegurar el agua en las futuras generaciones, y nos presume que con ello se superan incluso recomendaciones internacionales del caudal ecológico del agua. Supongamos por un momento que no fueran cuestionables los datos sobre la disponibilidad del agua en las distintas cuencas hidrológicas. Asumamos que las formas de participación empleadas respetaron el derecho a la consulta informada, al menos de comunidades indígenas y equiparables. Demos crédito a la autoridad de los organismos internacionales que acompañaron al desgobierno e imaginemos que efectivamente la disposición que dará el agua en los términos de los decretos están en armonía con la sustentabilidad de este recurso vital, vulnerable y finito. Con todo y eso, dichos decretos desde ahora resultan inconstitucionales. Su inconstitucionalidad tiene una explicación. Se apoyan y comparten una lógica establecida en la Ley de Aguas Nacionales que no es consistente con la visión integral de nuestra Constitución. Parte de la culpa, hay que reconocerlo, recae en el Congreso de la Unión, que este tema ha caído en otra omisión legislativa injustificable. Desde febrero del 2012 fue reconocido el derecho humano al agua en el artículo 4 constitucional, y el Congreso no ha expedido la ley que debía. El agua es muchas cosas y ciertamente constitucionalmente hablando, la visión inicial establecida en el artículo 27 constitucional es que se trata de un bien apropiable, el cual se puede concesionar a particulares o dar en asignaciones. Pero eso no es todo, ni es lo más importante. Lo fundamental es que tenemos un derecho humano al agua y que el gobierno, por medio de sus actos y sus leyes, tiene la obligación de garantizar el acceso a los recursos hídricos y su uso de manera equitativa y sustentable. Y para entender lo que conlleva esa equidad en el texto constitucional, existen una serie de elementos que deben acatarse. De entrada, una prioridad es el consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El día que todo el mundo tenga eso asegurado en sus hogares, ya podremos pensar en redistribuir lo que sobre, libremente y bajo el principio de primero en tiempo. Pero no solamente es eso. Hay otras prioridades constitucionales como la de las comunidades indígenas y equiparables, artículo segundo, o bien la de contribuir y promover las actividades económicas del sector social, como tejidos, cooperativas, organizaciones de personas trabajadoras o empresas mayoritarias o exclusivas de ellas, artículo 25, sin olvidar que se debe especial protección para los núcleos de población ejidales y comunales respecto al aprovechamiento de sus aguas, artículo 27, fracción 8. Estas indicaciones de nuestra Constitución no son gratuitas, no están pintadas nada más para ser desatendidas por el desgobierno. Al contrario, lo obligan a darle cierta orientación a sus actos. No cualquiera, sino la que todo el tiempo favorezca a las personas y comunidades la protección más amplia, artículo primero, párrafo segundo. Esas otras disposiciones constitucionales dotan de sentido al término equitativo.
No será entonces equitativo que el agua se dé a la primera persona que la solicite, menos si con ello se atenta contra la sustentabilidad de tal recurso. Por eso es que los decretos de agua del Ejecutivo Federal resultan inconstitucionales, porque a final de cuentas, inclusive, si se salvaran todas las otras dudas que generan, siguen en la lógica de primero en tiempo, lo cual de hecho se apoya en la fracción segunda del artículo 22 de la Ley de Aguas Internacionales, lógica que no es acorde a la Constitución, pues lo contrario. De ella se puede seguir que el agua es para quienes más la necesitan, así que juzgándolo con las cartas del desgobierno, será interesante atestiguar que los juzgados y tribunales de amparo tendrán que opinar respecto a las demandas que presenten con tal argumento, preferentemente en los siguientes días, porque lo más aconsejable es interponer esas demandas de amparo con interés legítimo colectivo en el plazo de 15 días hábiles posteriormente a la publicación de los decretos. Se vence el 27 de junio. Sí, el día que juega la selección mexicana su tercer encuentro en el Mundial de Fútbol. Por supuesto, se podrán presentar más demandas cuando un acto concreto fundado en alguno de los decretos presidenciales afecte específicamente a alguna comunidad o grupo de personas. Pero la verdad, ¿para qué esperar si ya desde que ya se puede pedir la suspensión de los efectos de esos decretos y sus consecuencias? Si el desgobierno actúa con buen propósito como públicamente salió a defenderse, seguro no le molestará que nos apropiemos de lo que es nuestro, que el agua que es de todas las personas beneficie primero a las personas quienes más la necesitan. Pues ahí les dejamos les dejo esta reflexión, esta publicación, compas, para que vean que pues el agua es de todos y más de quienes la usamos, que somos la mayoría, pero sobre todo que la usamos para pues, las necesidades que tenemos, todos pagamos impuestos, hacemos lo que está bajo la ley, lo que no se vale es que se aprovechen de eso para dárselo a empresas que lucran, todavía con ella agregan otro precio más y hay que pagar más por ese vital líquido, entonces eso no es justo. Compa, les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos.